Estimados amigos, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta charla de la escala de instrucción del caballo. Para ello, y conforme habíamos quedado en la primera parte, vamos a partir en esta segunda parte desde la relajación, el concepto de relajación, contacto, conexión, impulso, rectitud, reunión y concluyendo a través del HDB12. Por tanto, continuaremos con el concepto de relajación. La relajación, ausencia de tensión en la mente y cuerpo del caballo. La relajación es un concepto que va muy de la mano de soltura y muy de la mano de flexibilidad. Todo eso está en esta fase que viene después del ritmo, de la calidad del movimiento, la calidad de la relajación, soltura y flexibilidad. Cuello libre, tensión, mayor soltura. El caballo debe moverse en los tres aires básicos sin ningún tipo de tensión. Ya vamos a darnos cuenta cómo se relaciona esto. Existe un punto neurálgico que se encarga de regular la coordinación, el equilibrio y el movimiento. Cuando el caballo se mueve, el movimiento de la cabeza hacia adelante tira ligeramente la columna y esto hace que los músculos que controlan las patas se activen y las manos entonces avanzan. Lo voy a explicar un poco más, pero esta es la forma que se mueven los vertebrados. Aquí podemos ver ausencia de tensión en la mente y cuerpo del caballo, como decía, en cuanto a lo que es la relajación. Aquí vemos un caballo, como decía recién, cuando estira su cuello, inmediatamente se produce esta acción de puente colgante en el dorso, va hacia adelante, y al mismo tiempo todo lo que es desde el dorso, en la grupa, se produce este efecto y mueve los posteriores hacia adelante. Diferente es cuando hay tensión, que se produce, como ustedes pueden ver, el efecto totalmente contrario. Y esto lo vemos muy seguido en lecciones de adiestramiento de caballo joven. Algo que debemos aprender siempre, cuando hablemos de la escala de instrucción, cuando tengamos un problema con nuestro caballo, de inmediato tenemos que volver a la escala de instrucción, darnos cuenta en qué punto de la escala es la que está fallando mi caballo, y retomarla desde ahí para volver a progresar y a entrenar. En este caso, veamos la relajación. El caballo se ha soltado cuando el caballo trota hacia adelante, de manera rítmica. Recuerden, calidad. Cubriendo el terreno con calma y sin apresurarse, con paz. Estirando el cuello y la cadencia hacia adelante y hacia abajo, hacia la mano, que lo sostiene y espera con calma. La cola se lleva de forma natural y se balancea sin tensión, mientras que desde la parte posterior se balancea libremente para que el jinete pueda sentarse suave y cómodamente y conducir con las piernas. Siegfried von Hauck, 1935, cuando creó la escala de instrucción sobre la relajación. Veamos este corto video de relajación de los videos de la Federación Ecuestre Alemana. Contacto suave, caballo a la mano, nuca al punto más alto, la boca cerrada, la cola suave, no hay tensión, el caballo tiende siempre hacia adelante, la cola se balancea, no hay tensión, son los puntos que más debemos notar. El caballo siempre tiene esa tendencia a como ir adelante, se mueve rítmicamente. Un claro ejemplo de relajación. Los elementos que visualizamos recién, los podemos ver. La cola. ¿Cómo chequear cuando un caballo suelto y relajado? Nuca, cuello elástico, flexible en ambos lados. Grupa, elástica, contracción, estiramiento de los músculos, jinete puede sentarse confortablemente. Esto está en la reglamentación alemana.
exactamente igual como lo escribió von Hauck en 1935. La cola bamboleante, no puesta muy arriba o muy abajo, no contraída, no curvada. El conjunto flexible, paso suave, usted apenas siente como el caballo se mueve. La boca activa, con baba, como vimos recién en la imagen, tascando el bocado, orejas, ojos y cara, el caballo muestra que es un atleta feliz. Lo vemos en diferentes, aquí hay tensión, la boca abierta, aquí va más relajado y se puede ver los ojos del caballo. Estos son elementos sacados del libro Tag of War del doctor Gerd Haussmann. Este autor es bien importante dentro de los escritos, y es común en la literatura más moderna, ya hablamos de la ciencia ecuestre. Hay veterinarios que se han especializado, que además son jinetes de alto nivel, como el caso de Gerd Haussmann. Yo participé en una de sus clínicas en Río Janeiro hace años atrás. Él es reconocido oficialmente por la Federación Ecuestre Internacional en todos estos temas que son bien importantes. Por eso que he utilizado mucho de su escrito para poder representar a usted algunos de estos temas. La libertad, estamos hablando, recuerden, relajación, flexibilidad, libertad, soltura. Libertad de los aires es el objetivo y finalidad, careciendo de contracción en el movimiento de los miembros anteriores y posteriores. Vean esa imagen y vean esta imagen. No hay similitud. Me tocó presenciar durante algún tiempo los entrenamientos de Totila durante los Juegos Mundiales de Kentucky, ver su entrenamiento y todo. Es un caballo bastante más expresivo de su tren anterior que del posterior, algunas veces exageraba un poco. Muchos jueces criticaban tanto eso, a pesar de lo expresivo que era, pero tenía otras cosas que era realmente su movimiento extraordinario. Pero sí hay que hacer presente que no puede haber, tiene que estar absolutamente similar en los movimientos, la expresión. El caballo que tiene libertad en los aires exhibe el deseo de ir adelante con natural facilidad. Es un poco lo que he mencionado aquí, se ve en esa foto, y lo que menciono acá se ve en esta otra foto. Este es un tema de la soltura que está en el libro precisamente de este doctor, médico veterinario. Criterio central para todo entrenamiento, para el entrenamiento de un caballo, la gran importancia de la soltura. Los que tenemos experiencia de algunos años entrenando muchos caballos, siempre nos damos cuenta que en esta escala de instrucción hay una barrera que hay que salvar. En lo personal, como jinete de adiestramiento y preparando mis caballos en vía hacia el Gran Premio, la primera barrera que hay que vencer es la barrera de la soltura. Cuando se vence eso, después viene todo lo que es un buen contacto, conexión, viene un buen equilibrio, un buen impulso, viene una buena rectitud y vamos hacia la reunión. Si no conseguimos esto en esta etapa, se hace muy difícil todo lo que viene. Bueno, esto es una de las grandes barreras. Hay otras barreras más, pero son parte del desarrollo de ejercicios, que lo vamos a ver en otras charlas cuando analicemos los ejercicios propios de los niveles. Pero aquí vemos el círculo interior, el primer criterio para obtener soltura. Ritmo, equilibrio interior, contacto, estar a través, el impulso, el asiento del jinete, la rectitud, previene enfermedades, reunión, equilibrio exterior. Estos son los conceptos, según este doctor veterinario, el primer criterio para obtener soltura. Y el círculo exterior es el segundo criterio de la soltura. Y podemos ver desde acá fortalecimiento de la grupa, reduce el nerviosismo, deseo de ir adelante, comportamiento general, la expresividad de calidad de los aires, influencia del jinete, condiciones, desarrollo muscular, manteniendo al caballo sano y libre de enfermedades, armonía entre jinete y caballo. Todo esto está concatenado, unos con otros. Siempre he encontrado muy importante estos
dos círculos de criterio de este doctor, porque es la verdad. La soltura no es solo, y esto va para muchos conceptos de la escala de instrucción, estos conceptos que tiene la escala, tal como decía, no son estancos, no se trabajan por sí solos, sino que concatenados, unidos con el resto. Pero también hay un mundo del ambiente que rodea el entrenamiento del caballo que son fundamentales para la soltura, que va de cosas que se pueden decir son intangibles, como el cariño, el amor por el caballo, la pasión que uno tiene por él, los cuidados, la pesebrera, en los lugares de instrucción, la buena calidad del asiento. ¿Cómo vamos a lograr soltura en un caballo joven si el jinete no tiene buen asiento? Lo vimos en las charlas anteriores. Si no cuido las enfermedades del caballo, si no tengo cuidado, como mencioné hace algún momento, en los tiempos, como decía Podansky, el caballo debe ser feliz cuando va a trabajar y tan feliz o más cuando vuelve a su pesebrera, a objeto que se produzca un crecimiento paulatino, sistemático y muy controlado en el desarrollo físico y mental del caballo, que eso es fundamental y lo tenemos que entender. El caballo no es el elemento que lo entregamos al caballerizo y me lo traen al picadero para yo montarlo, lléveselo y vea qué pasa después. Es por ello, cuando estos alumnos de clínica de otros países, siempre les he hecho la pregunta, ¿qué comió tu caballo hoy día a la mañana? Respuesta, no sé. El desayuno se lo dio mi caballerizo. O la pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no estás con la pesebrera con tu caballo? ¿Cómo está la cama? ¿Cómo se comporta cuando duerme? Etcétera, etcétera. Estos son temas que parecen secundarios, pero no lo son. Es por eso que este segundo círculo, como dice el doctor Hausmann, este segundo círculo de criterios para obtener soltura, manteniendo al caballo sano, la armonía entre jinete y caballo. Y es en este punto donde quisiera contar dos anécdotas, una de adiestramiento y otra de salto, para poder tener la visión en ambas partes. Nos preparamos para la prueba del Campeonato Mundial Militar en 2005 en Campo de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, donde cuando se armó el rectángulo, cuando llegamos, nos dimos cuenta que el rectángulo en toda la pista larga y pista corta tenía debajo de las rejas hojas, y le habían puesto hojas verdes. Lógicamente con el viento se movían bastante. Yo tenía mi caballo Bridge, un Holsteiner, con el cual había sido campeón de Chile en 2 oportunidades y posteriormente fui campeón mundial militar con ese caballo. Pero era un caballo muy intranquilo, muy tenso, pero siempre entendí que confiaba mucho en su jinete. Solicité, conforme al reglamento de la Federación de Ecuestre Internacional, que pudiéramos el día anterior hacer un reconocimiento del rectángulo, para lo cual se accedió. Yo, todo el tiempo disponible que se nos dio al equipo, pero yo me dediqué solo a caminar para que el caballo viera las hojas. Había viento en Campo de Mayo, se movían las hojas. Primero, Bridge estaba un tanto tenso, pero poco a poco lo fui tranquilizando. Bueno, abreviando el cuento, al día siguiente me tocó entrar de antepenúltimo en esa lección, donde ya el equipo argentino tenía el primer y segundo puesto. Pero con el puntaje obtenido por Bridge, logramos el triunfo y la medalla de oro en equipo en el Campeonato Mundial Militar, con una extraordinaria presentación, lo cual me alegra mucho y tengo muy gratos recuerdos de ese día. Un triunfo para Chile, para nuestro ejército. Vean ustedes el significado que tiene cuando el caballo confía en su jinete. Otro punto. Siempre en mi charla destaco
a Pierre Durand, este jinete francés, con su caballo Yapelú. Hay un video que siempre lo muestro, que es este, que lo recomiendo bastante, donde cuenta la historia de Pierre Durand con este caballo. En la Olimpiada de Los Ángeles, casi al terminar la prueba, iba muy bien, la rehúsa y lo tira al suelo. Y con esto el equipo francés queda calificado con un muy bajo resultado, siendo un caballo extraordinario. Pero siempre tenía este problema, que no había una buena confianza entre jinete y caballo. Tanto así que Pierre Durand decide vender el caballo. Y el propio ganador de la medalla de oro olímpica en Los Ángeles, Georges Farquis, para un alumno de él, decide comprar a Yapelú en Francia. Desgraciadamente esta venta no se pudo efectuar porque Yapelú dio pruebas de piroplasmosis. Por tanto, todo este contrato se vino abajo y no fue vendido. Por recomendación del entorno alrededor de Pierre Durand, se le recomienda que siga con el caballo, que le dé otra oportunidad. El problema, ¿dónde estuvo? Cuando él decide vender este caballo a Estados Unidos, la cuidadora, que había sido además la criadora de Yapelú, decidió irse, no trabajar más con Pierre Durand, porque no aceptó que él se deshiciera de este caballo. Por tanto, Pierre Durand trata de recomponer su situación y volverla a contratar. Pero ella pone una serie de condiciones. Y todo esto se muestra en el video. Hay mucho de cine, de drama, pero me interesa el objetivo final. Y uno de los temas que ella le dice: tú nunca has estado con tu caballo en la pesebrera. Nunca te has dado tiempo para realmente conocer a tu caballo. Por tanto, ella pide por exigencia que Pierre Durand le hiciera aseo, que estuviera más en la pesebrera con el caballo, y así sucede. Bueno, resultado, en la siguiente Olimpiada en Seúl, en Corea, Pierre Durand, medalla de oro olímpica. Esto es un ejemplo extraordinario. Y vuelvo a insistir, quizá hay un poco de drama, de cine, pero vean los ejemplos de la armonía de caballo y jinete, parte de la soltura. Es fundamental para que el caballo no esté tenso, que confíe en su jinete. Y vuelvo a insistir, imagínense el significado que tiene tener un buen asiento para tener una buena comunicación. Pero aquí hay una prueba de algo que quisiera no solo refrendar, sino que insistir. La comunicación corporal a través del asiento. Pero hay una comunicación intangible, que es la confianza, que el caballo percibe de este depredador que monta esta presa, que es el caballo, este animal de huida. ¿Cómo un animal de huida confía que lo monta un depredador y siente confianza? Por eso que, tal como dice el doctor Hewson, estos dos círculos, que son los criterios para obtener la soltura, son importantes, y es la barrera fundamental a vencer. Y estos criterios, como bien decían, la importancia que tiene a través, los aires permanecen puros, el caballo obtiene una óptima elasticidad muscular, ejecutar una real reunión, alcanza un completo estar a través, esto que hablamos del asiento, estar a través. El caballo desarrolla su máxima capacidad para ejecutar sin cansancio. Qué importante tema. Pues bien, el contacto-conexión. Como su nombre lo dice, la unión permanente y suave entre la boca del caballo y las manos del jinete, producto de la tendencia natural del caballo por estirar su cuello. El contacto es fundamental, esta unión suave, permanente, que hay entre la boca del caballo y la mano del jinete, como lo hemos visto en la serie 4, y es parte fundamental del asiento. Pero aquí hay varios conceptos que me gustaría dejarlos bien claros desde el inicio. Tenemos el concepto contacto, suave, permanente, en las dos manos, este contacto suave. Hay otro concepto que es el apoyo, muy propio de la reglamentación alemana, antigua y en nuestra reglamentación. ¿Cuándo decimos que el caballo está apoyado? Cuando el caballo siempre va en la rienda exterior, va en la rienda de conducción. ¿Y cómo se comprueba?
Cuando el caballo gira, el caballo siempre busca la rienda exterior, que es la rienda que controla el eje longitudinal del caballo, y por tanto es un factor fundamental para la rectitud, ya sea en círculo o en línea recta. El ejercicio que vamos a ver más adelante, la serpentina, por ejemplo, giro al frente, cambio de colocación y giro, este cambio de colocación el caballo automáticamente o va a buscar la rienda exterior para poder girar al otro lado. Y eso es fundamental, el apoyo. Y el tercer concepto es estar en la mano. Estar en la mano es un complemento de caballo con un buen contacto permanente, uniforme. Pero además está apoyado, el caballo busca la rienda exterior permanentemente. Y al mismo tiempo va siempre una actitud hacia adelante y arriba, con la nuca al punto más alto, con un buen contacto. Tres conceptos que son fundamentales. En el estar a través, como veamos este circuito, y aquí para refrendar un poco el contacto, lo a la mano, y que este va hasta el codo y del codo sube al hombro. El efecto del peso del cuerpo que va sobre las espaldas y sobre la grupa del caballo, se junta a la altura del complemento de la ayuda de las piernas, con la pantorrilla, va hacia la nuca y baja hacia la boca del caballo. Este circuito es el circuito del estar a través y es fundamental que lo entendamos y es lo que tenemos que lograr. Por tanto, esto también está siempre unido. Todos estos conceptos hay que entenderlo no como algo separado, sino unido. El contacto es esto. Pero el contacto hay que entender que es hasta arriba y sigue hacia abajo. Por eso que es contacto, conexión. Se conecta al estar a través. Y eso tenemos que entenderlo permanentemente. Si yo me afirmo en la boca del caballo, mi acento es incorrecto, no se produce este efecto hacia atrás. Solo hacia la pierna y el caballo arrastra o deja atrás los posteriores. En una monta apoltronada o una monta ahorcajada, es decir, adelante, ahorcajada, apoltronada hacia atrás. Ya lo vimos en las charlas anteriores de asiento y sentir. El contacto conexión. Aquí hay un tema que es bien interesante que se muestra en esta charla. El caballo tiene un sensor motriz que se encuentra entre el atlas y el axis. El sensor motriz. Lo tienen todos los vertebrados, pues nosotros los seres humanos. Que es el sensor que activa el movimiento a través de la médula espinal que va por la columna hacia los posteriores. Se produce este efecto. Cuando este sensor no está libre, es decir, está oprimido, porque el caballo está detrás del bocado, que también está oprimido cuando está sobre el bocado, no se produce un buen efecto de transmisión para la acción de los posteriores, porque el movimiento, la biomecánica del caballo se inicia desde este sensor motriz ubicado en esta posición. Ese es el fundamento de por qué el caballo tiene que estar en la mano y por qué el caballo tiene que estar en el bocado, no detrás ni sobre el bocado. Este señor que vemos aquí, y George Conger es un anatomista, que él dice los vertebrados inician el movimiento por la distensión de los músculos del cuello y no por las patas como se supone. Qué importante es poder entender esto para cuando nos afirmamos de la boca del caballo, cuando el caballo va detrás de lo vertical, que de inmediato produce que el caballo se carga sobre las espaldas y no va trotando hacia arriba para ver la calidad del trote, como lo hemos visto en transparencias anteriores. Y eso se debe por este sensor motriz. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí vemos el contacto con el son, que es la aceptación del bocado. Siempre con la tendencia del caballo joven abajo, adelante, y poco a poco se va levantando, y esto se produce igual hacia atrás. Es decir, esto es lo correcto, que va desde los posteriores. Pero si se levanta, se pliega el caballo, con un levantamiento artificial, la acción parte de este punto, no de los posteriores, ni hablar en esta posición. Por tanto, tenemos el caballo en el bocado, caballo detrás del bocado y de la vertical.
sobre el bocado, en la vertical, pero en la tercera y cuarta vértebra detrás del bocado. ¿Se fija? El caballo está en la vertical, pero el punto más alto no en la nuca, sino que está en la tercera y cuarta vértebra. Y esto afecta directamente el movimiento del caballo, la biomecánica del desplazamiento hacia adelante del caballo. Y es por eso que tenemos que ser rigurosos en entender estos conceptos para que lo podamos aplicar después en el entrenamiento del caballo. Aquí tenemos, el caballo está en la mano. Ustedes pueden ver la calidad del trote, nunca al punto más alto. El trote llega a la línea vertical que baja desde la cabeza del caballo, como ya lo vimos, una buena calidad de trote. Y lo mismo se muestra en estas imágenes, detrás de la vertical, falso contacto, sobre la mano. Se da mucho esto en los jinetes con menos experiencia, o detrás de la mano, o contra la mano. Son formas de decir. Pero lo importante es entender que el caballo tiene que estar en el bocado, no detrás del bocado, ni sobre el bocado. Y por eso, en esta lámina, precisamente, esta es la prueba que hacía mención de Bridge en el Campeonato Mundial Militar en Campo de Mayo del 2005, que ganamos. No es la posición más correcta ideal del caballo. El caballo no tiene en la nuca el punto más alto, va un poco sobre la espalda. Bueno, ustedes deben entender que la fotografía es un instante del momento, pero he querido, a través de mi propio ejemplo, demostrar que esto no es correcto y esto es lo correcto. Así debiera estar a través el caballo. El caso del impulso. Impulso es la transmisión de la energía generada desde los posteriores del caballo a través de una elástica y suelta grupa, en un movimiento con fuerza atlética con una clara tendencia arriba, uphill, tendencia arriba, algo que es muy, muy importante. Aquí podemos ver el impulso sinónimo de seguir adelante, pero no de perseguir hacia adelante sin postura. Se trata de movimiento hacia adelante, no de velocidad de marcha. Siegfried von Kaup, quien inventó la escala de instrucción, como lo dice presente en la primera charla. La mano limita y regula el impulso, ya sea dejándolo salir o atrapando cualquier exceso con medias paradas. Veamos aquí un corto video del impulso, la acción del peso del cuerpo, implementada por las piernas, su efecto hacia los posteriores y produce hacia adelante. El estar a través, con el contacto suave. Lo estamos viendo en forma práctica. Estos son videos de la Federación Ecuestre Alemana, que me ha permitido, dado la rigurosidad que tiene la demostración sobre cada uno de estos temas que están en estos videos. Impulso. En cuanto a la escala de instrucción, ahora vamos a pasar a la rectitud. Solo como una forma de demostrar la importancia de la rectitud, aquí tenemos toda la base del entrenamiento de la Escuela de Equitación Española de Viena, publicada por su propio director, el coronel Hans Handler, fue director entre los años 65 y 74. Vemos que en el primer año de entrenamiento tiene una fase que es el trabajo a la cuerda, para el amance del caballo, la primera monta, y luego, en su primer año, se llama montar recto y adelante. Incluso el periodo remonta, que conocemos para nosotros el periodo remonta, ellos lo denominan recto y adelante. Es fundamental que el caballo aprenda a ir desde muy joven recto y adelante. Aquí podemos ver en estas imágenes la rectitud es necesaria para hacer que el caballo se mueva por una misma pista igual a ambos lados, recto o curvado. Vemos un caballo recto, la huella de los posteriores siguen a los anteriores, a diferencia de este, que la huella de este posterior está por fuera. Este caballo no está recto. Pero también la rectitud va en la incurvación, que debe ser uniforme en todo el eje longitudinal. El concepto de flexión
es solamente del cuello, incurvación de todo el eje longitudinal. Esta es una mala flexión y esta es una incorrecta incurvación. Uniforme, a objeto que haya también rectitud, en el sentido que la huella de los posteriores sigan la huella de los anteriores, incluso durante la incurvación. Veamos la rectitud. El enderezamiento solo puede comenzar una vez que el caballo se haya relajado y cuando los posteriores se dirigen hacia los anteriores. Siegfried von Koch, el creador de la escala de instrucción. Veamos a través de este corto video de la Federación Alemana los aspectos de la rectitud. Aquí vemos como el caballo no va cubierto, va en 3 pistas. Su jinete lo soluciona y lo cubre. La importancia que tiene la rectitud, tal como lo decía anteriormente, mejora el impulso, pero es fundamental para ir ya después a la reunión. También mejora el equilibrio. Un poco el esqueleto del caballo, el eje longitudinal, vean cómo es. El caballo en sí no tiene mucha incurvación natural a la altura de las vértebras, sino que la musculatura de un costado se contrae y se expande la externa para producir la incurvación y para mejorar también la rectitud. Como lo vemos en estas imágenes. El caballo va derecho y el caballo uniformemente va curvado. Son los conceptos fundamentales en la rectitud. El equilibrio. Distribución relativa del peso del caballo y jinete sobre la rienda izquierda y derecha. Equilibrio lateral. Y de anteriores y posteriores, el equilibrio longitudinal. Aquí vemos a Bridge montado por una extraordinaria amazona alemana que vive en el Ecuador, Franziska Klinkich, mostrando un poco de Piaf con Bridge. Esto es importante, el equilibrio, para poder llegar después a la reunión. Yo mencioné desde el comienzo que en la escala de instrucción de la Escuela Clásica Lipizzaner, y como era también la escala de instrucción o el árbol de entrenamiento de Kurt Albrecht, que es director de la Escuela de Instrucción Española de Viena, que publicó el árbol de entrenamiento, también considera el equilibrio como parte. Yo lo dejé un poco afuera, está como siendo transversal. Ustedes recordarán la imagen de la pirámide, totalmente transversal a todos los conceptos de la escala de instrucción. Pero el equilibrio siempre debe estar presente. Aquí lo vemos en un caballo ya desarrollado. Pero ¿qué pasa en un caballo joven cuando entra a un círculo? Ustedes dirán, ¿por qué el caballo joven desplaza la grupa hacia afuera, que es lo más normal? Por eso que las pruebas de primer nivel y segundo nivel, que tienen mucho medias vueltas, semicírculos o círculos 10, 15, 20 metros, para ver la incurvación del caballo conforme a la exigencia propia del desarrollo físico y mental de un caballo conforme a su nivel. No es lo mismo un círculo de 10 metros, la máxima exigencia de un caballo de primer y segundo nivel, a un caballo de este nivel en un Prix Saint George, en un San Jorge, con círculos de 8 metros. Que el caballo realmente tiene que estar muy incurvado y mantener su equilibrio. Al perder el equilibrio, el caballo normalmente saca la grupa hacia afuera, se va hacia afuera. Y esto lo vamos a ver de forma bastante normal en pruebas de exigencia de caballos jóvenes, cuando trabajemos los caballos de primer nivel. Por eso es muy importante que el caballo esté equilibrado cuando no necesita el soporte del jinete. Si yo tengo que afirmar el caballo durante un círculo, para que el caballo no escape
lo escape la grupa hacia afuera, es porque el caballo no está equilibrado. O cuando el caballo, que es algo más natural que vemos, el caballo está cargado sobre la espalda. Decimos, ¿qué problema tengo en el trote mediano? Los alargamientos de trote, o el trote alargado, incluso, que el caballo lo hace sobre las espaldas. No va uphill, no va hacia arriba, sino que trota hacia abajo, que es muy común, incluso detrás del bocado. Lógicamente hay un problema de equilibrio. El caballo aún no aprende a soportar carga atrás, que es la fase de la reunión que vamos a ver. Por eso que no hay que saltarse los procesos, no hay que saltarse la parte sistémica que tiene la escala de instrucción. Y cuando hay un problema hay que volver atrás. Estos caballos que vemos en primer nivel o en segundo nivel, que tienen un alargamiento, o que ya tienen un trote mediano, y que el caballo va sobre las espaldas, hay que volverlo atrás. En la escala de instrucción hay algo que no está funcionando. Después vamos a aprender cómo se hace para que un caballo, manteniendo el mismo compás, pase de un trote trabajo a un trote mediano, una exigencia de primer nivel y de segundo nivel. ¿Cómo se hace? Bueno, son temas de la siguiente charla. Aquí estamos viendo solamente los conceptos sobre los cuales vamos a desarrollar y trabajar bastante. Y por último, la reunión, para crear elevación, cadencia, suspensión y brillo. El objetivo de la reunión es el mejorar y desarrollar el equilibrio del caballo. Un caballo transfiere más y más poder de empuje sobre sus posteriores a través del poder soportarse. De esta manera se hace capaz de encajar sus posteriores y obtener liviandad, ligereza y movilidad en el tercio anterior. Para una correcta reunión, todos los puntos de la escala de instrucción deben estar presentes. A veces se me ha hecho preguntas en clínica de entrenamiento. Bueno, ¿y la escala de instrucción en el concepto reunión está en el caballo joven? Sí, sí está. Sí está. No está con el nivel de soporte porque no tiene el físico. No está desarrollado física ni mentalmente para cargar tanto peso atrás. El caballo joven normalmente va a tener su equilibrio con bastante más peso sobre el tercio anterior. Entendiendo que el peso anterior, en los anteriores, además está todo el tema del cuello. Pero cuando el caballo se empieza a plegar y a levantar, como está el caso en este Fabri-Duva, el caballo encaja más y cierra la base de sustentación. Otro concepto que vamos a tener que analizar durante el trabajo de los caballos. El caballo no cambia en la reunión, no traslada su centro de masa. Vimos algo de esto durante las primeras charlas, lo vamos a profundizar después en el trabajo diario del caballo. El caballo no cambia su centro de masa, incluso a mayor reunión, incluso con mayor desarrollo muscular y físico. Lo que cambia es la base de sustentación. Se cierra más de atrás, soportando más peso, más carga. Importante concepto. Mucho tiempo atrás, en una charla, alguien me decía, no, que los manuales antiguos decían que hay un cambio de equilibrio en los caballos a la medida que venía la reunión. El hecho de soportar más carga no es que cambie el equilibrio, cambia la base de sustentación. Pero el caballo sigue teniendo un equilibrio tanto frontal como posterior o equilibrio lateral. Lo sigue manteniendo. En otra dimensión, por supuesto, porque está cerrando la base de sustentación. Temas que son bien interesantes de analizar más profundamente, como lo vamos a ver en el entrenamiento de los caballos. Pues bien, el HDB12, que contiene un sistema comparable a la escala de entrenamiento actual, esta escala ha estado incluida en nuestros principios durante décadas y representa la guía esencial para la educación del jinete y el caballo. Si la formación se realiza siguiendo estas directrices, el jinete y el caballo nunca se desviarán del camino. Casi todos los problemas que surgen durante la formación pueden remediarse si se tienen en cuenta de forma diligente y constante los principios de esta escala.
La amplia aplicación de los principios del HBD12 es una de las razones fundamentales del éxito de nuestros jinetes, en este caso los alemanes, en las 3 disciplinas olímpicas durante décadas. Esto lo dijo Christopher Hess, jefe de instrucción y jefe del departamento miembro y juez FEI 4 de doma clásica y concurso completo. Hace algunos años atrás tomé un curso con Christopher Hess, aquí está mi diploma, en Barendorf, donde se analizaron todos estos temas. Qué importante para cerrar esta charla, que es la base de la cual nos vamos a introducir en el trabajo de los caballos conforme a sus niveles. Lo importante es que entiendan que no son conceptos separados. Todo esto está concatenado permanentemente y según niveles. La escala de entrenamiento diario tiene los mismos conceptos que la escala de instrucción de la vida útil del caballo. Ahora, esta escala de entrenamiento diario, las exigencias son conforme a las exigencias propias del nivel del caballo. Y es por eso, hay reuniones en un caballo de primer nivel, bajo este concepto sí lo hay, pero no en un ejercicio de reunión, sino que a través de un sistema que el caballo aprenda a equilibrarse y poco a poco, al ir levantando este caballo principiante o primer nivel, poco a poco va trasladando poco a poco su peso hacia atrás. Única forma que puede hacer, por ejemplo, un alargamiento del trote de trabajo. ¿Hay algo de reunión? Por supuesto que sí. Que el caballo aprenda a ir de menos a más y de más a menos. Esta exigencia propia del primer nivel, tanto en el trote como en el galope, es fundamental la reunión, pero en este nivel. Muy diferente a la reunión de un caballo de Prix Saint George o San Jorge o de Gran Premio, que el caballo debe cerrarse mucho más atrás, encajar sus posteriores debajo de su masa, soportar más peso y carga, manteniendo su equilibrio para poder llegar a ejercicios como el piaf, el passage, los mismos cambios de pie a cada batida o una pirueta de galope. Bien, estimados amigos, espero que estas dos partes que he tenido que dividir por lo largo del tema, pero a pesar de eso he tratado de ser lo más simple posible, que ustedes entiendan lo que es la escala de instrucción. Ahora, mayores detalles lo vamos a ver en el entrenamiento de cada uno de los niveles, que son los temas que estamos iniciando a partir de este momento. Espero que sea de su interés y apoyo a su entrenamiento. Muchas gracias.